Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos aquí en su canal El Wannabe y una de las preguntas más frecuentes o incluso comentarios que me han hecho es, bueno, ¿qué pasa si me han invadido mi casa? ¿Qué pasa si alguien se metió a mi departamento que tengo para vacacionar? ¿O en mi casa de campo? ¿O en alguna de mis propiedades? Pues bien, síganme hasta el final de este video y les explico qué es lo que pueden hacer para poder recuperar su propiedad. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado o no hemos tenido conocimiento de casos, ya sea con amigos, con parientes, con familiares o incluso propios, en los que de repente nos enteramos de que ya me invadieron la casa, ya hay una familia habitando mi inmueble, o simplemente ya lo ocuparon como bodega, o vaya, cualquier uso que ustedes quieran pensar o imaginar? Cuando nos encontramos en ese caso, nos estamos enfrentando primero a una persona que está cometiendo un delito de despojo. ¿Esto qué quiere decir? Que ha entrado sin el consentimiento del propietario. Pudo haber sido a la fuerza, pudo haber sido en un descuido, pudo haber sido por cualquier circunstancia. Se le presentó la oportunidad a esa gente que ahora está habitando nuestro inmueble. Si bien es cierto, uno podría pensar que cuando sucede que a uno le invaden una propiedad, lo más fácil sería ir al domicilio, quizá dialogar con las personas que estén dentro o que se encuentran habitando ese inmueble y sacarlos. O llegar por la noche, romper cerraduras, abrir puertas, sacar a la gente. E incluso me han mencionado muchas personas que se les ha ocurrido aprovechar un descuido en el que no se encuentren, meterse porque finalmente son los dueños y cambiar las chapas. Lamentablemente eso no se puede hacer así. Finalmente tenemos que apegarnos a lo que dice la ley y hacerlo mediante el procedimiento adecuado, ya que de otra manera entonces estaríamos incurriendo nosotros en el delito de despojo, aun cuando la propiedad sea nuestra. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando eso sucede? Para empezar, existen la vertiente penal y la vertiente civil. A la penal no nos vamos a enfocar porque finalmente es simplemente ir a denunciar el delito o el posible delito y que las autoridades den seguimiento. Evidentemente, para eso tenemos que comprobar que somos efectivamente los propietarios o los titulares de ese inmueble. ¿Qué pasa por la vía civil? Bueno, por la vía civil nos encontramos que existen dos formas de poder recuperar esa propiedad. La primera, que es mediante un juicio reivindicatorio. Este, como nota, lo que protege es justamente la titularidad o propiedad del bien. Y la segunda, que es un plenario de posesión. Este, a diferencia del anterior, lo que protege es justamente la posesión o la tenencia de ese bien inmueble. Pero ¿en qué consisten estas dos formas? A grosso modo, para un reivindicatorio, forzosamente necesitamos de un título justo, como le llaman en términos jurídicos, y eso es una escritura. Con esa escritura nosotros amparamos y comprobamos que somos los propietarios de ese bien inmueble. Ese es el documento principal y el documento de prueba que debemos presentar para acreditarnos como dueños. Pero muchas veces me dicen, bueno, es que yo todavía no tengo escrituras. Yo adquirí el bien inmueble mediante una herencia o se lo compré a mi compadre, pero nunca escrituré, nada más tengo el contrato de compra-venta. Bueno, para esos casos es que existe también el plenario de posesión. ¿En qué consiste esta acción plenaria de posesión? Básicamente es regresarle la posesión al beneficiario principal. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, quizá no tenemos un título perfecto como lo es una escritura, pero como lo mencioné antes, tenemos ya sea un contrato de compraventa, tenemos una cesión de derechos o quizá algo más reciente, ¿no? Algo que normalmente se tarda a las personas en regular, que es una adjudicación judicial por una herencia. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque no tengamos la escritura, somos básicamente los dueños o propietarios de los derechos sobre esos bienes. Para ello, el primer paso, lo primero que se debe hacer es acudir con su abogado de confianza. ¿Esto para qué? Él sabe cómo proceder. Aunque no es tan conocida la acción plenaria de posesión, es un medio bastante efectivo y en ocasiones es un poco más dinámico o más rápido que un reivindicatorio, aunque finalmente bueno, son procesos diferentes, son requisitos diferentes
y obviamente como cada caso no tiene circunstancias muy particulares, eso evidentemente lo debe estudiar minuciosamente su abogado y de acuerdo a las condiciones es como podrá a ustedes darles una opción o una solución para poder salir de ese problema que tienen. Otra duda que nos podría surgir: ¿y cuánto tiempo tengo para poder recuperar ese mueble? ¿Cuánto me voy a tardar en hacerlo? Bueno, la respuesta yo creo que es muy lógica. Ustedes lo tienen que hacer lo antes posible. ¿Por qué? Porque también existe el caso, digamos, una posibilidad de que quien esté habitando el inmueble tenga la intención de permanecer el tiempo suficiente para poder reclamar la propiedad de ese edificio, de esa casa, de ese departamento. Finalmente también existe el medio para hacerlo. Lo que se debe evitar es justamente que generen esos derechos. ¿A qué me refiero? También es un término bastante común, que pueden recurrir a las prescripciones, ya sea positiva o negativa, aunque para ello también requiere de ciertas formalidades, de ciertos requisitos, valga la redundancia, pero finalmente existe la posibilidad de que se ejerzan esos derechos en algún momento, si es que no hacemos algo por recuperar nuestra propiedad. Y es así como tenemos estas formas o estos medios o métodos para poder recuperar un inmueble que nos ha sido invadido o del que nos han despojado. Ya en un video siguiente les ampliaré los conceptos de estos dos tipos de juicios, las diferencias que hay entre ellos, y aunque el resultado puede que se entienda que va encaminado al mismo fin, básicamente protegen cosas distintas. Sin embargo, ambos están enfilados al reconocimiento de la titularidad o propiedad de ese bien. Esto es a grosso modo lo que podemos hacer cuando nos encontremos en una situación de este tipo. Como siempre les recuerdo, no olviden suscribirse al canal. Si a alguien le ha resultado útil esta información, por favor compártanla. Si tienen más dudas, déjenlas aquí en la caja de comentarios. Si tienen algún comentario, si tienen algún tema que proponer, si tienen dudas sobre algún otro, también lo pueden sugerir allí. Suscríbanse y no dejen de ver el próximo video. Chao.